Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al aire, una nueva edición de Impacto Económico. Les saluda Luis de Jesús de inmediato. Revisamos titulares. Estados Unidos aumenta su presión para aislar económicamente a Venezuela, pero con sus sanciones ilegales no solo pierde el país suramericano, sino el mundo entero. Se acerca el 29 de marzo y aumentan las preocupaciones en el sector ganadero y agrícola británico por la posibilidad de un Brexit sin acuerdo. Y el análisis hoy en nuestro expediente económico. Hablamos de la concentración de la riqueza, un fenómeno cada vez más vigente y muy poco atacado por los líderes mundiales. ¿Qué tal? Con América Latina en perspectiva damos inicio a esta edición de Impacto Económico. En línea con su política injerencista, Estados Unidos ha decidido sancionar a la empresa nicaragüense Albaniza, asociada con la estatal petrolera venezolana PDVSA. El Departamento del Tesoro anunció que suspenderá todas las empresas asociadas con PDVSA. En el caso de Albaniza, ordenó su exclusión inmediata. Albaniza es una empresa privada mixta asociada con PDVSA que promueve las exportaciones agropecuarias, equipos de finanzas, construcción, transporte, entre otros. Las sanciones arbitrarias a Albaniza también prohíben las posibles transacciones entre entidades estadounidenses con la empresa nicaragüense. Ahora, con esta movida, Estados Unidos busca aislar económicamente a Venezuela, apuntando directamente a aquellas compañías que mantienen alianzas con empresas venezolanas. Ahora, ¿por qué urgen frenar este tipo de acciones coercitivas que se impulsan desde Washington? Bueno, por un simple motivo, y es que todos en el mundo pierden. El comercio mundial perdió, para que usted tenga una cifra, 588.300 millones de dólares, producto de las diversas restricciones, una cifra 7 veces mayor que en el año anterior. En el foro de Davos, el director general de la OMC, Roberto Acevedo, advirtió que las tensiones comerciales actuales amenazan a toda la comunidad internacional. Y la criptomoneda venezolana, el Petro, podría ayudar a restablecer el PIB de Venezuela si logra convertirse en un elemento adicional de la economía. Según la Asociación Rusa de Industria de Criptodivisas y Blockchain, el principal problema del Petro radica actualmente en que todavía no se ha podido convertir en un elemento de la economía tradicional, o es decir, los ciudadanos aún no pueden utilizarla en su vida cotidiana para pagar la gasolina, para pagar las tiendas, pagar los impuestos, algo en lo que ya trabaja el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Por eso instan al gobierno a que de un modo más activo y valiente ponga en marcha el uso de la criptodivisa en el mercado interno. Por su parte, la analista del mercado de criptodivisas, Olga Neroda, aclara que la criptodivisa no debe ser una alternativa a la divisa principal, sino un elemento que le permita complementarlo y que sirva también para determinadas tareas, así sea evadir las sanciones. Ahora bien, desde donde también le hacen frente a las sanciones de Estados Unidos, pero contra Irán, es desde Europa. Alemania, Francia y el Reino Unido crearon un mecanismo especial de pagos con Irán para esquivar las sanciones de Washington. El mecanismo se llamará Instex, una herramienta de apoyo a los intercambios comerciales. El mecanismo será registrado como una entidad privada en Francia y estaría encabezado por un representante de Alemania, mientras que Reino Unido sería el principal inversor. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, ya advirtió que cualquier tipo de transacción con Irán realizada a través de un mecanismo europeo creado con ese fin también sería objeto de sanciones por parte de Washington. Y cambiando de tema, México y España muestran interés en fortalecer sus relaciones comerciales. Luego de la primera visita del jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, a México en la nueva administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, ambos líderes estrecharon lazos para fortalecer las relaciones comerciales y económicas, destacando la importancia de la inversión extranjera. El mandatario mexicano expresó que su lema principal es no impulsar iniciativas de reforma que puedan generar desconfianza en los inversionistas, apostando además por la ética y honestidad de las relaciones comerciales como consigna para su campaña en contra de la corrupción. Y sindicatos en Suiza protestaron contra la avaricia corporativa en la sede central de la brasileña Bail.
Tras la muerte de más de 80 personas por la ruptura de una presa en el estado de Minas Gerais, en Brasil, el Sindicato Mundial Industrial protestó frente a la sede internacional en Suiza, exigiendo medidas que responsabilicen a la compañía por los hechos. El sindicato cuenta con la representación de más de 50 millones de trabajadores en 140 países en sectores de manufactura, energía y la minería. Junto al Internacional de Trabajadores de la Construcción y Madera, mostraron también un informe ambiental realizado en 2017 que revela que ya existían fallas en la represa, pero la multinacional Vale ignoró y siguió sacando provecho a la estructura. La compañía sabía que esta misma presa de Relaves, de la que estamos hablando, la que rompió, hubo fugas y hubo problemas en las inspecciones, y la compañía estaba al tanto de eso desde 2017 y no tomó ninguna medida. Creo que el hecho de que la compañía eligiera este lugar para tener su sede en Europa se debe a excepciones fiscales. Eso demuestra que es una compañía que tiene operaciones en 10 países y no en Suiza. ¿Y por qué? ¿Deben tener una oficina aquí? Es solo por aprovechar los bienes públicos. Hacemos una primera pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso nos vamos a Europa. Hablamos de Italia, también hablamos del Brexit cuando volvamos. Ya venimos. Momento de hablar de economía 360. Ganaderos y agricultores en Reino Unido siguen preocupados ante la posibilidad de que el país abandone la Unión Europea sin un acuerdo con la Unión Europea. En el caso del sector de la ganadería, cerca del 30% del cordero que se produce en Reino Unido se exporta y de esas exportaciones el 90% va a Europa. Si el Reino Unido se retira sin acuerdo, la nación entonces quedaría fuera de los acuerdos comerciales existentes y las exportaciones estarían sujetas a aranceles que aumentarían el precio. Organizaciones ganaderas estiman que el cordero de Gran Bretaña enfrentará una tarifa efectiva del 46%, mientras la carne de res británica enfrentará tasas del 48 al 84%. Ahora bien, el 70% de las exportaciones agrícolas son enviadas también a la Unión Europea, un mercado importante para esa industria. En ese sentido, la Unión Nacional de Agricultores de Gale pide un comercio libre y sin fricción en cualquier acuerdo del Brexit. En general, la gente está extremadamente preocupada. Hay una gran falta de confianza en la industria en este momento, porque ya sabes, hablo con los distribuidores de maquinarias, los comerciantes de alimentos están encontrando agricultores que no están dispuestos a gastar o reinvertir en los negocios porque los agricultores no saben exactamente qué va a pasar. Pero puedo entender que perder el mercado más grande sería muy preocupante para la industria, porque recibiríamos un gran golpe financiero. Así que les diría a los políticos que deben unirse y que necesitan colaborar y necesitan respaldar un acuerdo. Es de vital importancia que obtengamos un acuerdo. Si no conseguimos un acuerdo, estaremos en la Organización Mundial del Comercio con tarifas que nos harán inviables las exportaciones de cordero a la Unión Europea. El mercado europeo es el mejor mercado del mundo. Tiene más de 500 millones de los consumidores más ricos del mundo y es absolutamente vital que tengamos el acceso a ese mercado. Está en el mismo estándar y protocolos que lo que producimos actualmente. Es absolutamente vital que mantengamos esos estándares en el futuro y que tengamos acceso. Hablando de Europa, el gobierno italiano promueve una iniciativa para que los presos del país arreglen las calles de la capital. Como parte de una iniciativa llamada Me redimo a mí mismo por Roma, alrededor de 30 prisioneros de la prisión de Revivia en Roma comenzaron este miércoles a arreglar las calles llenas de baches de la capital italiana. Los presos participantes fueron elegidos entre aquellos que presentan bajo riesgo y que cumplen sentencias cortas. Los privados de libertad señalan que la iniciativa es un voto de confianza que les brinda el Estado para poder reinsertarse a la sociedad. Y hay quien dice que en Roma hay muchísimos baches, por lo tanto hay mucho trabajo para los presos. Lo primero es cerrar los baches. Ha habido personas muertas y accidentes graves a causa de los baches. Así que creo que también haremos este trabajo lo antes posible.
quindi penso che il prima possibile faremo anche questo di lavoro. È una cosa que ci gratifica mucho, ¿no? Es una cosa que nos complace mucho, tanto para los reclusos jóvenes como para los mayores. Es una posibilidad adicional que nos dan. También esperamos que la Compañía Nacional de Carreteras nos brinde la oportunidad y nos contrate. Ganamos confianza para facilitar nuestro reajuste a la sociedad. Y cambiando de contexto, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, que decidió mantener las tasas de interés, afirmó que evitar un segundo cierre del gobierno sería rentable para la economía estadounidense, a pesar de los riesgos que podrían afectar. Eso era algo que nos preocupaba a nosotros y a muchos otros, ya que se hablaba de un cierre aún más prolongado. En cuanto a las ideas para no tener más paradas, sé que el Congreso en realidad está estudiando algunas de ellas. Creo que eso podría ser una cosa rentable para explorar. El historiador holandés Roger Bregman ha sido una sensación en Internet por sus críticas a los ricos del mundo en el foro de Davos. En el panel titulado «Costo de la desigualdad», afirmó que no se estaba haciendo suficiente con la cumbre anual y que no era ciencia de cohetes. Veamos. Desde un punto de vista, quiero decir que esta es mi primera vez en Davos y me parece una experiencia bastante desconcertante, ser honesto. Quiero decir que 1.500 jets privados han volado aquí para escuchar a Sir David Attenborough hablar sobre cómo estamos destrozando el planeta. Quiero decir que escucho a la gente hablar en el lenguaje de la participación y la justicia y la igualdad y la transparencia, pero casi nadie plantea el verdadero problema de la evasión fiscal, ¿verdad? Y de los ricos simplemente no pagan su parte justa, como si estuviera en una conferencia de bomberos y nadie se le permite hablar sobre el agua. En realidad, solo había un panel. Esperé un minuto, solo había un panel oculto en el centro de medios que en realidad trabaja la evasión de impuestos. Yo era uno de los 15 participantes, así que algo debe cambiar aquí. Hace 10 años, el Foro Económico Mundial hizo una pregunta. ¿Qué debe hacer la industria para prevenir un amplio retroceso? La respuesta es muy simple. Simplemente deja de hablar de filantropía y empieza a hablar de impuestos, impuestos, impuestos. Precisamente sobre esa desigualdad social y la concentración de riquezas en el mundo hablaremos cuando regresemos de la pausa. Abrimos nuestro expediente económico. Mucho más. A la vuelta, ya venimos. Abrimos nuestro expediente económico. Cada año, la Oxfam renueva sus informes sobre la desigualdad social en el mundo, haciendo un llamado de atención a los líderes políticos y económicos. Los mismos líderes políticos que son los actores que además prometen reducir las desigualdades, pero que hacen muy poco para evitar la ampliación de la brecha entre ricos y pobres. Veamos más en la siguiente historia. Desde hace ya un tiempo vienen sonando las trompetas de la recuperación económica, la salida de las crisis y la bajada significativa de las tasas de paro. Sin embargo, hay un gran número de personas que miran a los lados con estupor y se preguntan ¿dónde está su parte del pastel? Los ricos crecen sin parar y el número de las personas que viven en condición de pobreza cada vez es más elevado. Según el informe de Oxfam, Premiar el trabajo, no la riqueza, en el 2017 se produjo el mayor aumento de la historia en el número de personas cuya fortuna superan los $1.000 millones, con un nuevo 1.000 millonario cada 2 días. En 12 meses, la riqueza de esta élite había aumentado en $762 mil millones. El 82% de la riqueza generada en 2017 fue a parar a manos del 1% más rico, mientras que la riqueza del 50% más pobre no aumentó lo más mínimo. Ese mismo informe de Oxfam encontró que 2/3 de la riqueza de los multimillonarios, en lugar de ser el resultado del trabajo duro, era el producto de la herencia, el monopolio y el amiguismo. Reveló que esperaba que las 500 personas más ricas del mundo entregaran $2,4 billones a sus herederos en las próximas 2 décadas, una cantidad mayor que el PIB de la India.
Para 2018, los datos dejan claro que ningún país hizo lo suficiente para reducir las brechas de desigualdad. Las 26 personas más acaudaladas del planeta concentraron el año pasado tanta riqueza como las 3.800 millones de personas más pobres de la población mundial. Estos datos figuran en el informe Bienestar Público o Bienestar Privado, elaborado también por Oxfam, el cual agrega que el número de 1.000 millonarios prácticamente se ha duplicado en los 10 años posteriores a la Gran Recesión de 2008, al pasar de 1.125 en ese 2008 a 2.208 en 2018. Estima que la riqueza apropiada por los billonarios de todo el mundo creció en 900.000 millones de dólares durante el 2018. Las cifras equivalen a 75.000 millones de dólares por mes, 2.500 millones de dólares diarios, 104 millones de dólares cada hora o 1,7 millones por minuto. La riqueza de Jeff Bezos, dueño de Amazon, alcanzó el año pasado 112.000 millones de dólares, lo que equivale al 1% del presupuesto de salud de Etiopía. Mientras tanto, 3.400 millones de personas viven con menos de 5,50 dólares al día. La investigación explica que el crecimiento patrimonial de los billonarios estuvo acompañado por una reducción del 11% en la riqueza correspondiente a la mitad más pobre de la población mundial. Las estimaciones realizadas por la organización no gubernamental responden a dos fenómenos: el deterioro de los sectores vulnerables y el crecimiento de los recursos controlados por las personas más ricas. Ahora bien, ese panorama mundial lleva entonces a que la Oxfam haga sus señalamientos, contra esos gobiernos que, si bien hablan de recuperación y de estabilidad económica de sus países, no propician un mejor y más equitativo reparto de las riquezas, que además se dedican a acelerar la apertura neoliberal de sus economías sin importar la erosión de los derechos de los trabajadores o recortar los presupuestos al gasto público, privatizar sectores de la economía y además atacar la libertad de expresión para acallar aquellas protestas que produce la desigualdad. El sistema actual es incapaz de oportunidades para que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos. Bajo esa premisa, la ONG insta a los gobiernos a que garanticen que las economías funcionen para todas las personas y no para una afortunada minoría, implementando una serie públicos como la salud y la educación. A contramano de las exigencias de los organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, reclama dejar de apoyar la privatización de los servicios públicos. Apunta a reducir la brecha de ingresos entre varones y mujeres, liberar tiempo a las mujeres reduciendo los millones de horas no remuneradas que dedican cada día al cuidado de sus familias y sus hogares. Eso lo sostiene el informe, recordando que en América Latina las mujeres realizan el 73,5% del trabajo de cuidado no remunerado y que en promedio dedican 2,8 veces más tiempo que los hombres a esas tareas que no suelen ser reconocidas como trabajo. Y en tercer lugar, plantea limitar los abusos que se canalizan a través de la red global de paraísos fiscales y financieros. Poner fin a la carrera a la baja en la tributación de las personas más ricas y las grandes empresas. Gravar la riqueza y el capital a niveles más justos, indica el documento, que también propone avanzar en la creación de un mecanismo internacional que guíe las reestructuraciones de deuda soberana. Sugerencia planteada tras revelar que los ricos se benefician no solo de una fortuna en plena expansión, sino también de los niveles impositivos menos elevados desde hace décadas. Oxfam alertó que los más ricos esconden al fisco 7.600 millones de dólares, en algunos países como Brasil o Reino Unido, en tanto que el 10% más pobre paga impuestos más altos en proporción a sus ingresos que los más ricos. Advirtió que los países pobres pierden 170.000 millones de dólares en ingresos fiscales cada año por la evasión de las grandes empresas y fortunas que podrían destinarse a servicios públicos básicos. Oxfam señala que muchos gobiernos están alimentando esta crisis de la desigualdad con sus políticas, porque gravan de manera insuficiente las grandes empresas y fortunas y no consiguen recortar la evasión fiscal.
En 2015, solo 4 centavos de cada dólar de ingresos fiscales recaudados en el mundo provenían de impuestos sobre la riqueza, como la herencia o la propiedad. Las tasas fiscales a la riqueza se han reducido o eliminado en muchos países ricos y apenas se implementan en los países pobres. Oxfam estima que si el 1% más rico pagase solo un 0,5% adicional de impuestos sobre su riqueza, podría recaudarse más dinero del que costaría educar a los 262 millones de niños que no asisten a la escuela y brindar atención médica que podría salvar la vida a 3,3 millones de personas. En Impacto Económico llegó el momento de hablar de petróleo. Revisamos los indicadores del precio del crudo al inicio de la jornada de este jueves. La referencia del Brent en Europa gana 0,29% hasta llegar a los $61,83. Revisamos también el precio del barril intermedio de Texas, el WTI, que baja apenas 0,13% hasta los $54,16. Y el barril de petróleo de la cesta de la OPEP sube $1,22, se ubica hoy en $60,93. Ahí lo tienen en pantalla. Con esto llegamos al final de esta edición de Impacto Económico. Como siempre, la invitación está a que nos sigan en redes sociales, en Twitter, @TelesurTV, @TelesurImpacto. Hasta la próxima.